Ahora estoy de vuelta con la doctora Silvina Mopelat para otro tipo de dibujo. Dibujos de lipoaspiración en todo el cuerpo. Así que vamos a ver la habilidad de la doctora, que es fantástica en dibujos, y por supuesto sus explicaciones. ¿Es así o no, doctora? Bueno, espero, Carmen. Bueno, vamos entonces a aproximarse. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de lipoaspiración, que es una de las cirugías quizá que más se piden, porque sí, tiene muy buen resultado. En realidad la lipoaspiración lo que hace es sacar tejido graso y modelar el cuerpo. Sí, pero antes había como un pequeño, yo digo pequeño, temor. La gente tenía por ahí a veces una conducta de decir, ay, duele mucho, tal persona no le debo un resultado, este y el otro, pero eso no existe más. Por eso cuando yo digo que la ciencia ha avanzado mucho más que la humanidad del cerebro para muchas cosas nosotros, es verdad, la ciencia ha avanzado muchísimo, entonces hay que querer a la ciencia. ¿Es así o no, doctora? Es así, de hecho, la lipoaspiración antiguamente era una cirugía altamente traumática. ¿Por qué? Porque a pesar de que las incisiones son pequeñas, el área quirúrgica internamente es muy grande. Sí. Y antiguamente se usaban cánulas, porque básicamente el procedimiento consiste en introducir una cánula en el tejido graso y literalmente aspirar. No grasa, sino tejido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente se usaban cánulas gruesas, altamente traumáticas, había una gran reacción inflamatoria, había difícil dolor, de cicatrizar a veces. exacto, y tardaba mucho tiempo, y además había un gran componente de hematomas o de moretones que afectaban la piel. Digamos que la recuperación de una lipoaspiración en general tardaba mucho. Hoy por hoy, digamos que técnicamente ha habido muchos avances, se utilizan cánulas mucho más finas, se esculpe de alguna manera el cuerpo, se es un poco más conservador, tratando de dar una verdadera forma al cuerpo, y además hay medicaciones específicas, que eso sí es un avance de la ciencia muy importante para nosotros, donde premedicamos antes de la cirugía a la paciente. Antes, para no tener los famosos hematomas, exactamente. Yo siempre digo los hematomas moretones, pero la gente me va a entender igual. Exacto, bueno, en realidad hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, a ver, explíqueme. El hematoma en realidad es interno. El hematoma es una colección de sangre, pero en la parte interna del tejido. Moretón lo llamamos así cuando tiñe la piel, cuando aparece esa mancha rojiza que después pasa a verde, a negro. Y que en una semana aproximadamente en mi caso, por ejemplo, yo me toco en una mesa y no me queda moretón e hematoma, o sea, entonces a mí se me hace el hematoma interno hasta que después viene la superficie. Exactamente. Con pasar del Uno tiempo. lo toca y cuando tiene cuerpo hablamos de hematoma. Por eso tiene ese dolorcito molesto más que nada. Exactamente, aunque no tiña la piel. Después cuando aparece en la piel hablamos de moretón. Ahí está. Pero hoy por hoy, para la cirugía, digamos que ha habido un gran avance, que es la premedicación, con lo cual tratamos de minimizar al máximo. Perfecto. ¿Para qué? Para que justamente en el posoperatorio la paciente esté mucho más cómoda y pueda exponerse al sol. ¿Por qué? Porque en realidad es una cirugía que se hace mucho antes del verano, que es cuando todas queremos estar lindas. Y en realidad hacer los tratamientos a partir de agosto, septiembre para diciembre. Entonces hay que tener en cuenta que mientras haya moretones, uno no puede exponerse al sol porque corre el riesgo de que la piel quede marcada. Exacto. Entonces, por eso es que le jerarquizamos tanto esto. Por otro lado, sí es importante tener en cuenta que la lipoaspiración, a veces, al sacar volumen, depende mucho de la piel. De la calidad de piel. Exactamente. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene la fantasía que al sacar grasa, la piel va a volver tensa y va a volver exactamente al lugar donde tiene que estar. Hay que después seguir otro tipo de cosas. Exactamente. Entonces, muchas veces hay zonas del cuerpo donde clásicamente, sobre todo en la mujer argentina, la grasa se deposita, que es en la panza. Vamos a ir dibujando. Vamos a hacer el dibujo. ¿Qué te parece? Mira, vamos a dibujar un cuerpo. Vamos a tratar de que me salga simétrico el ombligo. Seguro que sale porque y vamos a dibujar entonces las piernas. Perfecto. Entonces, ¿dónde es que la grasa habitualmente se deposita? Si acá tenemos la parrilla costal, o sea, las costillas, en general, la mujer argentina deposita grasa en toda esta zona. Sí. En la pancita y en la parte alta también. Sí.
Y una zona muy habitual es en la zona de los trocantres, en la zona de la cadera baja. Exacto. Eso por un lado. Y si lo Esto miramos... es lo que se le pasa a llamar la parte de montar. Silla de montar, exactamente. El pantalón de montar porque tiene la forma de los bridges. Exacto, exacto, exacto. Y en la parte de atrás, si hiciéramos el mismo dibujo, en general, si hiciéramos que este es el surco glúteo, vamos a dibujar la cola, y estas son las piernas. En general, una zona clásica de depósito es en la zona de la cadera. Exacto, que son los Esta flotadores. zona de acá, donde hoy, literalmente, que se usan en general pantalones de tiro bajo, esto queda como una formación que sale hacia afuera, que todos es el enemigo de la moda. No se enoje, doctora, pero yo que tengo una pollera en este caso y pido por favor que me tome, si puede, que engordé 3-4 kilos, se acumula ahí. Acá la tengo. Exactamente la explicación por usar polleras y pantalones de tiro bajo. bajo. Claro, exactamente. Así que estas son las zonas. Ahora, ¿qué es lo importante con respecto a la zona de la panza? Y no tanto en relación a la cadera o a la parte del dorso. Sí. En la zona de la panza hay que tener en cuenta que en general en las mujeres jóvenes, y cuando me refiero a jóvenes, hablemos hasta los 35, 40 años, por supuesto, la piel mantiene una elasticidad, las fibras colágenas, las fibras elásticas permiten que cuando uno saca volumen, la piel se readapte a la nueva forma. Claro. Pero en algunas mujeres, claro, esta piel, cuando ha sido, o por ejemplo, mujeres que han estado embarazadas, que ya tuvieron un bebé o dos o algo más. Esta piel ya no tiene la misma elasticidad para volver, está medio perezosa para volver a un lugar nuevo. Entonces, yo siempre doy la explicación que es como un globo que estuvo estirado con aire mucho tiempo. Al uno sacarle aire, queda el globo flácido, que es el efecto de la piel. Entonces, muchas veces no solamente hay que lipoaspirar y sacar el contenido de grasa, sino que a veces hay que complementarlo con lo que se denomina mini dermolipectomía, que es hacer un cortecito bajo, que siempre quede por debajo de la bikini que use. Exacto. ¿Para qué? Para separar esta piel de esta zona, traccionarla hacia abajo, y sacar ese exceso. Es como si uno separara la piel y la traccionamos hacia abajo para que la piel quede nuevamente que además hace fácil a la operación. Exactamente. Porque si, estamos hablando de un tema de embarazo, pero podemos tener una señora que realmente engordó muchos kilos. Y después vamos a poner como ejemplo incluso un hombre, por ejemplo, Maradona, que está tan polémico con su adelgazar. De golpe, aquí es hombre, hay mujeres con el mismo problema de Maradona, que realmente la piel igual de la mujer es mucho más frágil que el del hombre. Entonces tiene que tener también, cuando adelgaza de golpe, tiene que sí o sí tener ese tipo de operación. Exactamente, entonces hay que complementarla muchas veces o tener en cuenta que a veces una lipoaspiración sola no alcanza y que debe ser complementada con esta pequeña sacada de piel a partir de entonces de una herida para que la panza quede tersa, porque si no corremos el riesgo de haber sacado grasa y que quede la pancita flácida. Exactamente. Bueno, ese por ejemplo es el temor que mucha gente tiene. Pero yo creo que, lo voy a creer en sus palabras por supuesto, pero también tengo comentarios de gente que ha practicado las operaciones y dice, ay Carmen, pero duele como si fuera una mamá que acaba de tener su bebé no natural y que supuestamente hace una cesárea. Incluso duele menos, Carmen. Duele. Una cesárea es una cirugía donde uno tiene que cortar el músculo para poder ingresar. Duele mucho menos, ese es lo que yo iba a decir. Es más superficial. Claro. O sea, no va el interno. Es una cirugía donde hay una cicatriz que es lo que hay que cuidar. Pero la realidad es que es una cirugía llevadera, es una cirugía superficial. Muchísimas gracias y realmente vuelvo a repetir, un gran placer. Bueno, gracias Carmen.